a todos, bienvenidos. Muchas gracias por aceptar esta invitación y por conectarse con nosotros en esta noche. Soy Carol Aguado, hago parte de Primavera y la Fundación Alma Rosa y estamos muy felices por esta experiencia que vamos a vivir el día de hoy. Queremos agradecerle a Univán con su marca Turbana por vestirse de rosa. Como pueden ver, yo también estoy vestida de rosa porque estamos en el mes de octubre, un mes donde enviamos un mensaje de vida a las mujeres para que se concienticen sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama. Y hoy con este evento queremos reflejarlo. Les voy a contar, antes de iniciar nuestro evento, qué va a pasar, cuál va a ser la dinámica. Primero agradecerle a la doctora Pilar Restrepo y a los chefs, María Luisa Arias y Federico Martínez, por aceptar esta invitación. ¿Qué va a pasar el día de hoy? Primero, vamos a iniciar con la charla de la doctora Pilar Restrepo y al finalizar su charla vamos a abrir un espacio de 15 minutos con ella donde vamos a responder todas sus inquietudes. Cuando finalicemos este espacio, vamos a iniciar la clase con nuestros chefs. Ellos nos van a enseñar 2 recetas deliciosas, fáciles y saludables. Y al finalizar, pues tenemos una sorpresa con ustedes porque vamos a estar con la marca y nos va a contar por qué está modo rosa, alma rosa en este mes de octubre. Algo muy importante que queremos decirles desde la Fundación es que aunque octubre es ese día mundial, todo el año debemos como mujeres cuidarnos. Así que ahora sí vamos a dar inicio. Bienvenida, doctora Pilar Restrepo. Buenas noches a todos, estoy muy contenta de estar aquí y agradezco a Turbana por esta invitación para hablar de un tema tan importante como es el ayuno y el poder que tiene en nuestra salud. Vamos a definir un tema que de pronto es controversial, pero en los últimos 2 años ha estado en la boca de muchas personas y ha beneficiado también durante esta pandemia a muchas personas que lo han implementado. Vamos a definir qué es el ayuno, cómo hacerlo adecuadamente, para quién es adecuado y para quién no, y también por cuánto tiempo se puede hacer. Además, cómo romperlo adecuadamente. Así que nosotros tenemos que pues, la industria y hasta nuestras mamás y la medicina convencional nos han enseñado anteriormente que el ayuno no es adecuado, que el desayuno es la comida más importante del día. La mamá nos decía, no, ¿cómo se va a ir sin desayunar? Si se va a desnutrir, se va a comer el músculo, el desayuno es la comida más importante del día, además debemos comer cada 3 horas porque si no nos da hipoglicemia. Todos estos mitos que nos han metido, sobre todo la industria y digamos que la medicina convencional, que no tiene mucho conocimiento acerca de la nutrición, y ahora se está conociendo cómo funcionamos realmente desde el punto de vista más ancestral, es cuando estamos entendiendo que el ayuno tiene unos beneficios maravillosos y se está estudiando más pues a nivel científico. Y es que si nosotros entendemos que el hombre del Paleolítico, que vivía hace 200.000 años, tiene nuestros genes, no se han modificado, nosotros tenemos exactamente la misma información genética y eran personas que caminaban 3 o 4 días, que estaban buscando alimento y que de pronto no lo encontraban por mucho tiempo y de pronto encontraban un árbol lleno de fruta y se comían toda la fruta que podían para poder acumular esa energía. Así que ellos encontraban raíces, proteína, carroña a veces, o sea, no podían comer porciones abundantes, nueces, algunas frutas, algunas hierbas, etcétera. Entonces, este hombre del Paleolítico tenía la capacidad de acumular energía con gran facilidad, con el fin de que en el momento en que le faltara, pues tuviera esas reservas para poder utilizarlas. El problema es que nosotros ahora no tenemos digamos, esa búsqueda, sino que tenemos 24/7 disponibilidad de alimento y fuera de eso, pues los alimentos son mucho más procesados, lo cual nos hace mucho más susceptibles a acumular energía con gran facilidad. Entonces, si nosotros pensamos que esa genética es la misma, ¿por qué el ayuno se había vuelto una cosa que no implementábamos? Tal vez la industria, tal vez la desinformación, pero
Bueno, en la naturaleza todo tiene un equilibrio, el yin y el yang, la oscuridad y la luz, lo duro y lo blando. Así que lo mismo sucede con la comida y el ayuno. El ayuno sí es parte, digamos, de ese equilibrio, pero lo que comemos también. Así que tenemos que entender que ayunar es importante, pero lo que comemos complementa ese ayuno de una manera fundamental. Así que definamos primero el ayuno. El ayuno es esa abstinencia, es abstenerse de comer por voluntariamente por un tiempo determinado, porque lo otro es aguantar hambre. Pero si yo digo, listo, voy a dejar de comer por este tiempo y me programo para hacerlo de una manera adecuada, eso se llama ayuno. Entonces, para entender por qué funciona y por qué es tan beneficioso para nuestra salud, debemos entender cómo funcionamos. Y aquí les voy a dar una clase pequeñita de biología y no me voy a meter en muchas hormonas, me voy a meter en la hormona más importante y que es el protagonista de esta charla y es la insulina. Entonces, entendamos que en la naturaleza hay 3 macronutrientes importantes, nutrientes grandes, que son las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Las proteínas son las carnes, el huevo, los quesos, y las grasas, digamos que hay grasas saludables, grasas más inflamatorias, como el aguacate, el coco, el aceite de oliva, también algunas carnes que tienen pues muchas grasas, las nueces, etcétera. Y están los carbohidratos, que es un espectro muchísimo más amplio y que a veces no entendemos porque cuando íbamos donde la nutricionista nos hablaba de proteína, grasa y carbohidrato como harinas, y esas son las que entendemos como carbohidratos. Pero resulta que los carbohidratos van desde un dulce, pasando por los cereales, por, digamos, la papa, los tubérculos, las leguminosas, por las frutas y también por las verduras. O sea, que una coliflor y una lechuga también son carbohidratos. Entonces, ¿qué engorda más? Engorda cuando hablamos y decíamos antes, bueno, ¿qué engorda más? 1000 calorías de dulce o 1000 calorías de brócoli. Digamos, un dulce o un brócoli, ¿qué engorda más si son 1000 calorías? Antes, puede que hace 20 o 30 años dijéramos, no, engordan lo mismo. Pero resulta que la información primero que le estamos dando es diferente. Y además, la diferencia entre esos 2 carbohidratos es el contenido de fibra. ¿Eso qué hace? Que cuando nosotros consumimos ese carbohidrato, él entra al torrente, primero entra a nuestro intestino, pero se absorbe de manera diferente en nuestro intestino y entra al torrente sanguíneo. Cuando entra a la sangre, produce una subida de azúcar y esa subida de azúcar debe ser controlada por esa hormona que dijimos que es la protagonista, que es la insulina. ¿La insulina de qué se encarga? Se encarga de meter el azúcar dentro de las células. Las células tienen una membrana y esa membrana tiene como una puerta. Y esa puerta la abre la insulina. Ella toca la puerta, el azúcar entra y la célula produce energía por medio de esa glucosa. Lo que sucede es que cuando consumimos cosas que son rápidamente absorbibles, esa insulina tiene que subir rápidamente también y a veces en cantidades más abundantes, mientras que si nos comemos un brócoli que puede tener 1000 calorías, o sea, obviamente comerse 1000 calorías de brócoli es demasiado, pero digamos que no nos las comiéramos, la fibra que contiene se queda en el intestino, no se absorbe rápidamente y entonces ese pico de insulina que iba a ser tan alto no lo es, entonces por eso no generamos, digamos que esas subidas ni de azúcar ni de insulina en el cuerpo. Y la insulina es una hormona que es anabólica. ¿Qué quiere decir eso? Que favorece el aumento de, digamos, de grasa, o sea, el depósito de grasa, el aumento de peso, y cuando la producimos en cantidades abundantes, puede también generar inflamación, es una hormona inflamatoria y además más ansiedad por la comida. Me imagino que ustedes han oído el término resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina, ¿qué quiere decir? Que esas células, esas puertas que dijimos que la insulina tocaba para abrir y entrar el azúcar, están difíciles de abrir. Entonces la insulina, en lugar de ser 5 insulinos, hablemos pues así como en términos coloquiales, que abren la puerta, pueden ser 25. Y si esos 25 logran abrir la puerta, pues el azúcar se controla,
pero a expensas de una resistencia. Y cuando yo tengo la insulina muy elevada, entonces no bajo de peso con facilidad porque le estamos dando una desinformación al cuerpo. Así que eso se llama resistencia a la insulina. Y cuando yo le digo a mis pacientes, bueno, entonces ya entendiendo que los carbohidratos, sobre todo los que son de rápida absorción, son los que generan esas subidas de insulina abruptas y nos dan no solamente la facilidad de acumular grasa con facilidad, sino que luego, claro, como la insulina sube rápido, el azúcar también baja rápido, y entonces yo digo, tengo otra vez hambre y quiero comer, por eso sentimos ansiedad cuando tenemos resistencia a la insulina. Entonces, cuando esto sucede, ¿qué hacer para no producir insulina? Ayunar, ¿cierto? O no comer. Cuando no comemos, pues no producimos insulina o producimos muy poca. Obviamente la insulina es una hormona que necesita producirse porque siempre necesitamos glucosa en las células para funcionar, pero entonces se producen cantidades menores. Y cuando ayunamos sucede algo muy especial, y es que producimos buscamos, el cuerpo busca obviamente energía de dónde sacar, ya que no tiene tanta glucosa, y se va para los depósitos de grasa y produce unas sustancias por medio de unas enzimas que se llaman cuerpos cetónicos. Esos cuerpos cetónicos producen incluso mucho más energía que la glucosa y pueden ser el motor o digamos el combustible de muchas células en el organismo, las cuales la pueden utilizar incluso con mayor avidez, y sobre todo, por ejemplo, el cerebro es uno de los que utiliza cuerpos cetónicos y digamos que lo utiliza para estar incluso más concentrados. Personas, por ejemplo, con epilepsia hacen dieta cetogénica precisamente porque los cuerpos cetónicos favorecen un estado antiinflamatorio del cerebro. Entonces esos cuerpos cetónicos son muy poderosos y se producen en estados de ayuno, y por eso el ayuno es tan beneficioso. Aquí vamos a ver algunos beneficios de él. Pues obviamente el primero es mejorar la resistencia a la insulina o la diabetes, ¿cierto? Uno la puede reversar perfectamente siempre y cuando llegue a tiempo para hacerlo. Lo otro, como decía, es ese combustible para el cerebro. Perder peso obviamente es un efecto secundario del ayuno, porque si estamos consumiéndonos esa grasa como fuente de energía, pues vamos a perder peso, ¿cierto? Sobre todo esa grasa visceral que está acumulada aquí y que se forma como consecuencia de una resistencia a la insulina. Lo otro es que obviamente si no estamos generando esa inflamación, que dijimos que la insulina era una hormona inflamatoria, hay una disminución del riesgo cardiovascular y de diabetes pues en consecuencia. Además, un efecto, digamos, secundario del ayuno es que si no comemos, pues dejamos en reposo nuestro intestino. Y el intestino tiene unas uniones que se llaman uniones estrechas entre las células de la pared intestinal que digamos, al no recibir comida, pues entonces descansan un tiempo mayor y tienen más capacidad pues de regenerar esos tejidos o esas células. Entonces favorece, digamos, que un microambiente más adecuado en el intestino. Lo otro es que las células cuando están en estado de ayuno, ellas hay un poquito de estrés y se producen una cantidad de sustancias que se encargan de remover como detritos celulares, o sea, restos celulares que no sirven, e incluso las células que son más susceptibles digamos, que si no tienen azúcar no sobreviven, mueren. Y en esto también es importante que el cáncer en las personas, o digamos que el cáncer en sí, las células cancerígenas, tienen solo como sustrato la glucosa, o sea, el azúcar es el principal sustrato de una célula cancerígena. Y cuando ayunamos, si no tiene ese sustrato y tiene solo cuerpos cetónicos, la replicación o la división celular de un tumor se puede disminuir. Así que por eso es importante en el control de muchos tipos de cáncer. Otro beneficio del ayuno es que cuando nosotros no estamos quemando glucosa todo el tiempo o haciendo o metabolizando o digiriendo todo el tiempo, esa digestión es un estrés oxidativo, o sea, es una actividad metabólica permanente. Y cuando yo ayuno, pues entonces bajo, digamos, que esa actividad metabólica, lo cual produce menos radicales libres.
y esos radicales libres son los que nos envejecen, los que envejecen las células. Entonces el ayuno también funciona como pues digamos que como antienvejecimiento o anti-aging. Lo otro es, como decía, es un neuroprotector. Entonces se ha visto que en personas con Alzheimer, Parkinson o cualquier enfermedad neurodegenerativa puede disminuir la progresión e incluso reversar algunos síntomas. Ahora, bueno, entonces si tenemos todos esos beneficios, yo creo que cuando ustedes oyen todo esto dicen, no, a mí sí me gustaría ayunar, pero hay personas que no saben cómo hacerlo y también hay información, digamos que en las redes, mucho sobre el ayuno intermitente, pero les quiero contar que las publicaciones científicas cuando hablan del beneficio que tiene realmente en la longevidad, en la prevención del cáncer, en la regulación de la diabetes o la prevención pues, de la enfermedad cardiovascular, se habla más que todo es de la restricción calórica. ¿Qué quiere decir eso? Que yo simplemente como menos en un periodo de tiempo prolongado, que debe ser pues toda la vida para que sea beneficioso pues para mi salud. Pero esa restricción calórica, yo comer muy poquito todo el tiempo, es a veces tedioso, a veces no es fácil, no se puede llevar a la práctica tan fácilmente. Entonces, hay muchos tipos de ayuno, los cuales han sido estudiados. Hay unos que tienen más evidencia científica porque se han probado en primates, otros solo se han probado en ratas, etc. Y digamos que hay estudios más avanzados pues en humanos, pero no hay una evidencia científica súper clara todavía en algunos de estos tipos de ayuno. Entonces, ¿qué tipos de ayuno hay? Yo puedo ayunar, por ejemplo, 5 días del mes de 30. Y esos 5 días no necesariamente dejar de comer, sino consumir más o menos entre 500, 700 a 1000 calorías, dependiendo de mi gasto calórico. También puedo hacer un ayuno que sea un día a la semana de 7, o puedo hacer 2 días a la semana de 7, o puedo hacer un día sí, un día no. Y cuando hablo de ayuno es esa restricción calórica, no necesariamente comer absolutamente nada, aunque también lo podría hacer para yo llegar a inducir esa producción de cuerpos cetónicos o esa quema de grasa que a veces no es fácil de alcanzar. Pero no vamos a hablar de estos tipos de ayuno tan complejos, vamos a hablar del más conocido, que es el ayuno, digamos, intermitente o la alimentación restringida en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo ayunar 14 a 16 horas y puedo comer entre 10 a 6 horas durante el día, ¿cierto? Entonces ese es como el más implementado últimamente, el que le da muy buenos resultados a muchísimas personas que han bajado de peso y reversado enfermedades crónicas. Entonces los invito a que de pronto lo prueben, siempre y cuando cumplan con las recomendaciones y características que les voy a explicar. Entonces, ¿cómo hacerlo bien? Lo primero es que hay que entender que sí, deben ser al mínimo pues entre 12, idealmente 14 hasta 16 horas de ayuno. Ese ayuno debe, en mi opinión, es ideal empezar, si me cuesta no desayunar, empezar a hacerlo en la noche. También cuando yo rompo el ayuno, debo romperlo con alimentos que valgan la pena. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso depende también del objetivo, y acá estamos hablando de objetivos muy generales. Lo ideal es romperlo con unas grasas de buena calidad, aguacate, coco, nueces, leche de coco, con buena proteína, más o menos un 20% de proteína y un 20% de carbohidratos, que lo ideal es que no sean, digamos, demasiado coloridos si quiero bajar de peso y quiero hacer como un efecto inicial de pérdida de grasa o de quema de grasa más fácil. ¿Por qué? Porque los vegetales verdes tienen menos azúcar, entonces pueden favorecer ese switch, ese cambio de quema de azúcar por quema de grasa más fácilmente. Eso se llama, digamos, es como entrar en hacer una pequeña dieta cetogénica para poder hacer esa quema de grasa con más eficacia. Lo otro es comer alimentos reales. Entonces hay personas que sí, dejan de comer, dejan de desayunar y a las 12 del día se comen
un croissant o se toman una Coca-Cola con un sándwich y 3 frutas porque ya se están muriendo del hambre. Eso es inadecuado. Lo ideal es comer alimentos reales que no tengan una cantidad de, digamos, de nombres por detrás que ustedes no sepan ni siquiera qué se están comiendo. Obviamente no siempre tenemos que comer cosas frescas pues y acabadas de sacar, digamos, del campo porque no es fácil, pero sí entender que los alimentos reales y con color son importantes porque le estamos dando información, no solamente en el ayuno, sino como decía en ese yin y yang. Tenemos que darle también esa información cuando comemos. Lo otro es observar hipoglicemias. Entonces a veces me pasa frecuentemente que los pacientes vienen y están ayunando por un tiempo ya digamos que prudente y se dan cuenta de que ni siquiera es lo de ellos, pero como está de moda lo hacen. Entonces dicen, no, yo desayuno, pero es que me da mucho dolor de cabeza, ayuno, pero me da mucho dolor de cabeza durante el día, o ya en las tardes llego a mi casa y en las noches como mucho y no duermo bien. Entonces piensen que pueden estar haciendo una hipoglicemia por lo que decíamos, porque hay personas que tienen una resistencia a la insulina y cuando dejan de comer pueden favorecer una hipoglicemia. Cuando hay hipoglicemias, la recomendación es comer grasa entre comidas. Y si yo me siento mal, con dolor de cabeza y como más dulce, me pueden dar más hipoglicemias. ¿Qué comer entonces entre comidas cuando siento una hipoglicemia y estoy ensayando el ayuno? Puedo comer coco o unas nueces como las macadamias, que son mis favoritas, o algo de aguacate con algún vegetal, o las aceitunas, que también son mis preferidas. Entonces pueden comer eso entre comidas cuando tengan ansiedad y evitar las frutas entre comidas para no subir la insulina. No quiere decir que la fruta esté contraindicada en el ayuno, pero inicialmente si tenemos sobrepeso y queremos realmente, como les dije, hacer ese cambio para quemar grasa como fuente de energía, sí tenemos que restringir un poco el consumo de frutas. Así que, bueno, lo otro es, para mí es ideal dejar de comer al menos 3 horas antes de ir a la cama. Y yo pienso que para las personas en las cuales el ayuno todavía no es nuevo y dicen, ¿sabes qué? Yo lo quiero ensayar porque no he podido perder peso y yo quiero mirar cómo me va. Hay algo también importante, y hago un paréntesis, y es que yo puedo ayunar, pero si yo cuando rompo el ayuno estoy comiendo alimentos inflamatorios para mí, así sean reales, así sean muy buenos, como por ejemplo las nueces. Hay personas que tienen alergias y consumen muchas nueces y las nueces les pueden dar dolor de cabeza, rinitis, problemas digestivos. Entonces si yo como muchas nueces por ayunar porque son grasas saludables y a mí no me convienen, pues entonces lo estoy haciendo mal. ¿Cómo identificar eso? Pues identificándolo, digamos que para identificarlo es si yo estoy haciendo ayuno, si no me siento del todo bien, si tengo problemas digestivos o digo definitivamente no me siento bien, pueden probar una dieta de eliminación. Ustedes saben que en mis redes hablo mucho de dieta de eliminación. Bueno, este era el paréntesis, pero entonces hablando ya de cómo implementar el ayuno adecuadamente, les sugiero que empiecen o como un primer paso, que empiecen en la noche. ¿Por qué? Porque yo puedo empezar a dejar de comer, a las 6 de la tarde y desayunar a las 8 de la mañana y ya estoy haciendo 14 horas sin un esfuerzo excesivo. Y es una forma muy adecuada, primero, como les dije, de dejar el intestino en reposo. Fuera de eso, nosotros en la noche pues no vamos a gastar energía, así que ¿por qué no dejar de comer y más bien desayunamos cuando ya la vamos a gastar? Hacer ejercicio en ayunas es adecuado, pero después desayunar proteína y buena grasa y unos vegetales verdes es súper válido y es mucho mejor funcionalmente para personas que no están todavía adaptadas a la quema de grasa. Entonces, además, hay estudios que demuestran que las personas que desayunan con buena grasa y proteína tienen menos ansiedad durante el día y comen menos en la noche. Entonces los invito a que empiecen a ayunar si no lo han hecho en la noche y desayunen cada vez un poquito más tarde. Empiezan a las 8, después a las 9, después a las 10 y se van yendo así paulatinamente hasta que lo logren. Bueno, lo otro es, si yo digo, bueno, pero es que yo de todas maneras no me siento bien. Hay ciertas contraindicaciones y hay una que es absoluta, diría yo, y es el estrés crónico.
Y bueno, si estamos hablando pues de la situación, hay muchas personas que están estresadas y que no lo saben. Ni siquiera es estrés laboral, puede ser estrés fisiológico, pues estrés interno en el cuerpo, infecciones crónicas, sensibilidades a alimentos que también pueden estresar, problemas digestivos crónicos, etc. Ese estrés crónico, ¿cómo puedo decir? Bueno, el ayuno creo que no es lo mío, porque yo llevo ayunando 6 meses, no bajo de peso, antes he subido. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que de pronto ese ayuno está estresando mi cuerpo, porque realmente el ayuno es una situación estresora para el cuerpo. Entonces, si yo tengo estrés y le sumo más estrés, puedo estar aumentando hormonas como el cortisol que favorecen, por lo contrario, el aumento de peso. Entonces, el estrés crónico debe ser medido en algunas ocasiones con cortisol, con algo que se llama Holter neurovegetativo, etc. Y pues si ustedes están en esa condición, les recomiendo dejar de ayunar. Lo otro es desnutrición, obviamente un índice de masa corporal por debajo de 18,5 o personas que tienen trastornos de alimentación no deberían ayunar. Hay contraindicaciones relativas, entre ellas pues el hipotiroidismo, personas que normalmente a veces fácilmente suben de peso e implementan el ayuno y les funciona inicialmente, pero después se estancan. Les recomiendo que busquen si tienen anticuerpos y pueden tener una tiroiditis de Hashimoto, porque 8 de cada 10 personas que tienen hipotiroidismo pueden tener una tiroiditis de Hashimoto, y por más que ayunen, que es una situación estresora incluso para la tiroides, no van a bajar de peso porque de pronto están comiendo alimentos que activan ese sistema inmune, no las deja bajar de peso. Lo otro, una contraindicación relativa, es la infertilidad y la lactancia, que para mí sí es una absoluta, pero digamos que si lo hacemos bien guiado puede llegar a hacerse, pero tiene que ser con un especialista, pues de la mano de un especialista. La hipertensión y la diabetes son indicaciones relativas, porque yo puedo reversar una diabetes y una hipertensión en una persona si empiezo a ayunar, pero lo tengo que hacer también vigilado para evitar hipoglicemias y bajas de presión, etc. Así que, bueno, también los niños menores de 18 años no es adecuado, pues porque puede alterar, digamos, o sea, pueden inducir alteraciones, digamos, del comportamiento con la alimentación y también del crecimiento. Entonces no es tan recomendado, a no ser que sea también vigilado. Como les dije, lo ideal es empezar en la noche, y este ayuno nocturno, lo ideal es que sea primero 3 horas antes de dormir, luego puedo ampliarlo a 4 a 6 horas. Mi ayuno ideal es en las tardes, digamos, yo almuerzo tarde y dejo de comer hasta el otro día en la mañana, porque yo me levanto temprano y desayuno en la mañana. Pero eso no quiere decir que sea para todo el mundo así, solo les quiero decir que eso tiene un beneficio igual a ayunar, pues digamos que en la mañana o saltarse el desayuno, y simplemente observen qué funciona mejor para ustedes. Si ustedes dicen, yo sí dejé el desayuno, pero en las tardes me da muchísima ansiedad, pues entonces prueben lo contrario, ayunar en la noche y desayunar, a ver si les va mejor. Bueno, ahora digamos que eso puede hacer que nosotros hagamos transiciones fáciles y ya después podamos no desayunar, un fin de semana, digamos, comer solamente una vez al día. Entonces, bueno, pero esto es ¿por cuánto tiempo? ¿Cómo debo yo saber cuándo detenerme, cuándo parar de ayunar? Y esto es una pregunta muy frecuente y que no es individual, porque hay personas que requieren ayunar por periodos largos de tiempo, y estas son, por ejemplo, personas muy obesas, personas con cáncer, las cuales se benefician más del ayuno que, digamos, de la pérdida de masa muscular o de aumento de grasa que puede haber ya cuando uno hace ayunos por mucho tiempo. Pero digamos que en general lo recomendable es no hacerlo más de 6 meses seguido. Si yo digo, bueno, yo me salto la comida todos los días por 6 meses, lo ideal no es seguirlo, porque el cuerpo genera ciertas adaptaciones también. Y esa adaptación puede hacer que nuestro cuerpo le diga al hígado, venga, aquí no me están dando comida, entonces el hígado empieza a producir azúcar, pues que lo hace, de hecho, en situaciones pues donde la necesita, pero empieza a producir más azúcar de la cuenta.
Cuando produce más azúcar, ya sabemos que hay una hormona que se llama la insulina, que cuando se eleva el azúcar, la insulina también sube. Y resulta que no es por lo que nos comimos, sino por lo que el cuerpo mismo produjo. Y es cuando las personas dicen, yo me estanqué, incluso he subido de peso. Eso puede suceder cuando son ayunos muy prolongados. Entonces, los invito a observar eso y además a observar si de pronto hay personas que se les suben los triglicéridos o se les sube el azúcar en ayunas. O sea, la glicemia en ayunas puede estar elevada y los triglicéridos un poco elevados y dicen, pero yo, ¿por qué si estoy ayunando hace mucho tiempo? Ese puede ser un indicio de que debo dejar de ayunar por un tiempo, darle a mi cuerpo un poco más de proteína y de carbohidrato, saludables obviamente, comida real, etcétera, no en exceso, pero salir un poquito de esa zona como de adaptación a la que ha llegado el cuerpo para volver a desadaptarlo con el fin de que él mismo vaya pues encontrando su camino. Así que esto era lo que tenía para decirles, pues el ayuno es, digamos que una herramienta poderosísima como preventiva, como anticáncer, como antienvejecimiento, para salud intestinal. Mejor dicho, yo pienso que es una de las herramientas más importantes que tenemos en la medicina funcional y les quiero dejar solamente como, digamos, como mensaje final que el ayuno no es para todas las personas, pero si nosotros venimos del hombre del paleolítico, sí tenemos la capacidad de adaptarnos, solo que todos la tenemos de manera individual. Entonces, si vemos a alguien que está ayunando y le va súper bien, no quiere decir que nosotros no lo podamos hacer, sino que lo tenemos que hacer de una manera consciente, rompiéndolo bien, empezando paulatinamente y además autoevaluándonos y tampoco flagelándonos si no lo logramos pues en los primeros meses, porque hay personas que pueden incluso necesitar años para poder adaptarse. Así que muchísimas gracias. Bueno, los dejo también con la información sobre cómo romper el ayuno adecuadamente de los chefs. Y bueno, gracias a Turbana por haberme invitado. Y bueno, estoy muy feliz de haber estado aquí. Hola, bueno, ya me vine para la cocina a resolver preguntas y Caro, tenemos algunas preguntas ya. Claro que sí, doctora. Por aquí preguntan, yo ayuno y siento ansiedad, ¿qué hago al respecto? Bueno, como decía en la charla, sentir ansiedad cuando uno empieza a hacer el ayuno puede ser normal, porque si yo tengo la insulina elevada, entonces esta insulina le está diciendo a mi cuerpo como, bueno, coma, ¿cierto? Y eso es lo que yo puedo sentir. Si tienes mucha ansiedad y no puedes ayunar, te recomiendo comer grasa entre comidas un poco, o sea, una cucharada de aguacate, un par de macadamias, un pedazo de coco, algo así, unas aceitunas también, porque la ansiedad puede generar también estrés, puede también, digamos que, ocasionar también puede ser una hipoglicemia. Entonces, yo recomiendo a las personas que van a ayunar juiciosamente que se hagan exámenes de laboratorio, que se midan una glicemia en ayunas y que se midan la insulina y que se midan también una postcarga después de 75 gramos de glucosa, medir glicemia y también insulina para ver si la insulina está elevada en la postcarga o también en el ayuno. ¿Qué valores son ideales de la insulina? Porque no son los valores convencionales de laboratorio, sino que la insulina en ayunas debe ser inferior a 5, eso es lo ideal. Y después de la carga debe ser inferior a 25. Eso es lo que queremos lograr con el ayuno. Si la tienen más elevada de ahí, pueden sentir ansiedad después de, o sea, cuando empiezan a ayunar. Y bueno, esa es la recomendación, comer un poco de grasa entre comidas para calmarla. Por aquí nos preguntan, si estoy haciendo ayuno y me da dolor de cabeza, ¿también qué hago? Eso también puede ser un síntoma de hipoglicemia. Hay personas que no sienten necesariamente dolor de cabeza, sino que sienten irritabilidad, mareo, se ponen simplemente desconcentradas y no tienen foco, no pueden trabajar bien. Y esas personas que ayunan y sienten eso pueden tener hipoglicemia, además del dolor de cabeza. Entonces, lo mismo, si se están adaptando, su cuerpo no está adaptado a utilizar la grasa como fuente de energía, esta hipoglicemia hay que
escucharla, y comer también algo de grasa entre comidas es una forma de mantener unos niveles más adecuados de energía en el cuerpo. Por acá preguntan, si tengo gastritis y debo dejar de comer por mucho tiempo, ¿qué podría hacer durante el ayuno? Mira, yo creo que el ayuno no es digamos que la primera estrategia que uno debería hacer al querer sanar su cuerpo. Lo primero que debe hacer es realmente examinarse, y si hay gastritis hay que sanar el intestino, porque dejar de comer, o sea, si uno deja de comer y tiene gastritis, no es porque el estómago necesite comida permanentemente, sino porque hay algo allí que hay que solucionar. Puede ser un Helicobacter pylori, puede ser una úlcera, puede ser una falta de enzimática, etcétera. Entonces, no, digamos que no se correlaciona con el ayuno, sino con algo realmente que hay ahí, a no ser que hagas pues ayunos demasiado prolongados. Si siento debilidad, ¿por qué sucede esto? Por lo mismo, porque puede haber algo de hipoglicemia, porque mi cuerpo no ha hecho ese switch, ese cambio de utilizar la grasa para producir energía, producir esos cuerpos cetónicos. Cuando mi cuerpo hace ese cambio de la glucosa a la utilización de la grasa como fuente de energía, ya me siento es mucho más enérgica, más concentrada, etc. Doctora, preguntan, estoy ayunando hace un año y perdí 20 kilos, pero me faltan otros 20 y ya no me está sirviendo el ayuno. ¿Qué puede estar pasando? Lo que sucede es que lo recomendado, pues yo he leído, yo no soy una experta, digamos, en ayuno, no soy certificada en ayuno, pero digamos que en la medicina funcional es una herramienta que utilizo permanentemente, como les dije, no de entrada. Entonces, para una persona que tiene sobrepeso, el ayuno puede ser inicialmente una estrategia muy interesante, pero cuando tú has tenido tanto sobrepeso, la inflamación crónica es también un determinante, y la inflamación puede deberse a muchísimas cosas, incluso a sensibilidad a alimentos o sobrecrecimiento de bacterias en el intestino, o que estás ayunando ya por muchísimo tiempo y el cuerpo, como dije en la charla, empieza como a defenderse de ese ayuno y a decir, un momentico, me están quitando la energía por un tiempo muy prolongado, y entonces empieza él mismo a producir energía a partir del hígado y de sus reservas. Entonces, mi recomendación es que pruebes otras cosas, que dejes de ayunar y de pronto metas un poquito más de proteína y de carbohidrato. Fíjate también, digamos que en la autoevaluación tuya. Yo tengo una página donde puedes observar tus síntomas, o digamos un cuestionario de vitalidad donde puedes decir, es que no estoy durmiendo bien, o me duelen las articulaciones, o tengo todavía problemas digestivos, etcétera. Entonces, autoevaluarse es muy importante para ver si el ayuno ha mejorado algunas cosas, pero persisten otras, y ahí puede haber otras estrategias como una dieta de eliminación, baja en carbohidratos puede ser, o mirar también qué está pasando con tu cortisol, con las hormonas del estrés, etcétera. Para una persona que ayuna regularmente entre 20 y 24 horas, ¿cada cuánto tiempo puede hacer ayunos largos de 36 o 48 horas? ¿2 veces al mes o una vez al mes? No, pues la verdad, pienso que es una pregunta demasiado compleja para personas que en este momento no están en ese tipo de ayuno. Si lo estás haciendo por cáncer, te recomiendo que compres un dispositivo para medir cuerpos cetónicos y glucosa, porque para mí es la única recomendación por la cual yo haría ayunos muy prolongados, como lo hago por ejemplo con mi hermana. Mi hermana hace ayunos de 48, 72 horas, pero vigilados, con medición de cuerpos cetónicos y glucosa, y con medición de índices. Pero hacer ayunos así prolongados, porque sí, sin entender cómo funciona tu cuerpo, no te lo recomendaría. Y obviamente sí se puede hacer, pero como te digo, midiéndote y observando cada persona. Entonces no es una recomendación que pueda ser general. ¿Puedo hacer ejercicio mientras ayuno? Evidentemente, claro que sí, puedes hacer ejercicio mientras ayunas, dependiendo del ayuno. O sea, un ayuno por más de 72 horas, hacer ejercicio no es adecuado, porque ya el cuerpo busca otras reservas, pero en las primeras 24 horas es perfecto, pues, o las 12 horas. Y hay personas que no lo toleran, que no toleran hacer ejercicio en ayunas, precisamente porque no están adaptadas, pero eso no quiere decir que a futuro no se puedan adaptar para hacerlo. Entonces, si sientes que lo puedes hacer, es perfecto, porque
obviamente en ese momento las personas están utilizando, o sea, el cuerpo, perdón, está utilizando esa grasa, esas reservas grasas como fuente de energía y no se está pegando el desayuno que me acabo de comer, entonces muchísimo mejor. Hacen una pregunta que es muy específica para una persona, pero me parece interesante para las personas que son vegetarianas. Pregunta, yo soy de crianza vegetariana y hago una vez al mes ayuno de papaya. Desayunos, almuerzos y como papaya. La otra que hago es las 3 comidas del día, solo lentejas rojas, sin sal y mucha agua. ¿Cuál de las dos es más conveniente? Eso no es ayunar. Eso es comer, eso es la dieta de la papaya, la dieta de la lenteja, pero eso no es ayunar, porque los dos son carbohidratos. Obviamente las lentejas tienen algo de, también de proteína, pero tú estás produciendo insulina permanentemente, o sea, el beneficio no está de pronto en la Ayurveda o algo así, lo cual no es de mi conocimiento. Y si tú comes papaya, de pronto limpias algunas otras cosas, pero realmente eso no es lo que yo recomiendo y no se considera ayuno. ¿Las personas con hiperinsulinismo pueden ayunar? Pues es la recomendación número 1. Obviamente, si tienes la insulina elevada, el ayuno es lo que dijimos pues en la charla, puede favorecer la disminución de la insulina, obviamente. Doctora, ya finalizamos este espacio entonces de preguntas. Muchas gracias por responder estas inquietudes de todas las personas que están conectadas en esta noche. Ahora sí vamos a darle paso a los chefs, María Luisa Arias y Federico Martínez. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué rico tenerlos acá y qué rico poder estar acá. Muchas gracias a la Fundación Alma Rosa por tenernos acá, a Turbana, a Univán, mejor dicho a todos, a Pili por acompañarnos. Esto va a ser un espacio muy rico y sé que lo vamos a disfrutar mucho como siempre. Y creo que mucho aprendizaje, sobre todo, creo que el primero que va a empezar a ayunar para un beneficio mañana, o sea, hoy ya nomás va a ser yo, entonces esperemos que en poco tiempo hagamos resultados y de la mano de la doctora Pilar poder aprender mucho como todos ustedes que están en esta charla con nosotros. Sobre todo que queremos que aprovechen a un experto en el tema que nos puede como profundizar un poco más en las recetas, porque no solamente se trata como de la teoría que ya Pili les contó, sino que queremos contarles de 2 recetas muy ricas que creamos para ustedes y que ustedes las puedan aplicar en el día a día. Que puedan comer rico cuando rompan el ayuno o durante ese rango de tiempo que van a tener para poder alimentarse, pero que se alimenten no solamente saludable, sino delicioso. Delicioso, así es. Entonces hoy vamos a hacer 2 recetas Pili que las pensamos y las creamos junto con Pilar para que fueran recetas, digamos que apropiadas para romper ese momento del ayuno, del que ya vienen y no estemos comiendo, digamos, lo que no es. Entonces, nosotros les vamos a contar de qué se tratan, pero al finalizar todo este webinar tan especial que tenemos, a ustedes les van a llegar luego un correo con un montón de información y dentro de ellos van a encontrar las recetas detalladas con los ingredientes, las cantidades, la preparación. Y lo mejor con video, que pueden volver a verlo todas las veces que quieran para que les queden exactamente igual que nosotros estas recetas. Entonces, este es un ratico simplemente de conversación, como de mostrarles un poco cómo son esos platos para antojarlos mucho, pero no tienen que tomar nota, no vamos a dar cantidades, no nada. Va a ser un ratico, digamos que muy sencillo. Entonces, Fede, ¿cuál va a ser la primera receta? La primera receta que vamos a contarles va a ser el pollo apanado puntualmente. Este pollo lo vamos a acompañar de una sopa de tomate súper natural. Ya la sopa la tenemos lista. Lo que vamos a enseñarles a hacer hoy es a apanar el pollo en platanitos con sal de Turbana. Y sabemos que les van a encantar, es súper fácil de hacer. Son solamente 3 ingredientes, el huevo, el platanito triturado. Nuestra recomendación es triturarlo en un procesador de alimentos o licuadora. Si no tienen, no se estresen, pueden coger una bolsa, un rodillo y pegarla hasta que se estresen como si fuera el marido, tal cual como dice Pilar. Entonces, Pili. Y el pollo obviamente cortado en tamaños, digamos, que pueden ser
o bocados, o en este caso como nosotros, que lo tenemos como si fueran unos deditos o unos dedos de pollo. Entonces, nada, cuéntanos aquí, mientras nosotros vamos apanando el pollo, ¿tú qué sustituciones o cómo ves el pollo apanado de esta manera? ¿Qué piensas de esta receta? A mí me parece que es perfecta porque obviamente hay proteína, ¿cierto? Proteína de buena calidad, es comida real, no es un jamón, ¿cierto? Eso me gusta. Lo otro es que el plátano tiene menor índice glicémico que el arroz blanco, que una papa, es local. Yo sé que hay muchas personas en Urabá que nos están viendo y tienen plátano disponible y yo creo que qué rico que aprovechen que tienen el plátano allá y que no se peguen de un pan que es más inflamatorio, ¿cierto? Y bueno, lo local es maravilloso, así que utilizar el plátano aquí como fuente de energía me parece espectacular. Además el plátano tiene algo muy poderoso y es que tiene fibras prebióticas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando llega al intestino se fermenta y favorece el crecimiento de bacterias que son beneficiosas para nuestra digestión, bueno, y digamos que para el sistema inmune, para regular el sistema inmune. Así que el plátano es excelente. Perfecto. Y lo otro es que sí, pues digamos que, y entonces dicen, bueno, hay carbohidratos, sí, hay carbohidrato, pero digamos que es el único, y de ahí pongo una ensalada gigante con aguacate y la sopa y es perfecto porque es como muy una poco. comida completa. Exacto, ajá, y está pues muy balanceado dentro de todo. Así es. Perfecto, entonces, Fede, ¿qué hicimos? El proceso es súper fácil. Nosotros tenemos el huevo batido, aquí en este caso tenemos dos, pero pues puede ser uno solo. Tenemos el pollo ya marinado, le pusimos sal, pimienta y páprica. Lo que hacemos, y esto es súper recomendable, es una mano en lo húmedo, la otra mano en lo seco, y eso es para que no terminemos con las manos desbaratadas o llenas de, básicamente, de una masa. Lo pasamos por el huevo y luego lo vamos a pasar por el plátano triturado. En este caso, ¿qué sustituto podemos usar para el huevo? ¿Hay Si no algún quisieran sustituto el si no huevo. quisiéramos usar el huevo? ¿O es muy difícil? Digamos, el No, psyllium, pues mira, la chía. Yo no soy cocinera, pero ustedes saben que la chía de pronto... Sí, la La chía chía hidratada, el funciona. psyllium Claro. hidratado que se puede usar para reemplazar el Sí. huevo, eso sería mucho mejor en este Sí. caso. Pero yo también digo, Pili, que realmente no se tienen que complicar. Un producto como el pollo es húmedo de por sí y podríamos agregarle una gotica de aceite de oliva para humedecerlo un poco más. No va a tener ese efecto como De crocancia, tan pegado, de o no se va a adherirse. adherir tan fácil, pero en ese caso nosotros Pero recomendamos puede algo funcionar. que es como el doble apanado. Entonces, si ustedes no lo van a pasar por huevo y tienen ese tema de como de no me quedó tan pegadito, entonces ustedes lo pasan una vez por acá y le pueden agregar un poquito de aceite de oliva afuerita. Ustedes van a decir, me va a tumbar el apanado, pero lo van a volver a pasar por lo crocante. Entonces te queda como más gruesita la capa y puedes funcionar bien. Básicamente Mira, es eso esto que voy a hacer. Perdón. Eso es excelente para personas con dieta autoinmune, que yo tengo muchos pacientes con problemas autoinmunes. Claro. Así que a veces Excelente. no pueden comer huevo. Claro, entonces por eso queríamos como que hablar contigo un poco de esas sustituciones para que para ustedes fuera también. Sabemos que hay muchas personas viéndonos y que todos tienen unas dietas diferentes y unas necesidades diferentes. Entonces, básicamente nosotros acá ya tenemos el pollito y una vez teniendo el pollo listo, ustedes pueden congelarlo y mantenerlo en el congelador o perfectamente lo pueden cocinar ahí mismo. Nosotros recomendamos no fritura, sino air fryer, horno o sartén. En la sartén, cuando nosotros tostamos un pollo como este, no necesitamos aceite de ningún tipo. En la sartén puede estar seca. Solamente la temperatura va a terminar de cocinar nuestro pollo y ya. Temperatura baja para que no se nos queme el platanito que tenemos por fuera. Y el que estamos utilizando hoy es justamente este amiguito que tenemos acá. Entonces pueden utilizar el sabor que quieran. Turbana tiene unos sabores muy ricos, pero este particularmente nos parece perfecto porque es muy, digamos que su sabor combina con todo. ¿Cierto? Una anotación, este es rosadito, pero por el momento, pero él no es rosado, sino que va a ser pues chips de plátano con sal. Bueno, yo sí quiero también, María dio un tip súper importante y es, esto lo podemos mantener congelado y directamente del congelador pasar a la freidora de aire y le va a quedar exactamente igual como si lo hubiéramos hecho fresco y es más, creo que es aún mejor porque tiene tiempo de hidratar el platanito, o digamos el recubrimiento y así nos va a quedar una cosa mucho mejor desarrollada. Ya eso es como un tip Eso de también es un cocinero buen y por eso es que normalmente cuando nosotros apanamos para un evento, para cocinas, para un restaurante, siempre pasamos por congelación y así también controlamos mejor la temperatura de cocción, que no se nos seque al momento de entrar acá, sino que haya una dispersión del calor de afuera hacia adentro que nos deje todavía el pollo jugoso, porque muchas veces la freidora de aire lo seca. Exacto. Entonces ahora vamos a abrir
solamente íbamos a volver a cerrar para que deje de pitar. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a servir nuestra sopa, nosotros ya la tenemos lista. Esta pili es una sopa de tomate, tiene tomate, cebolla, pimentón, todos ingredientes completamente naturales. Tiene Utilizamos cúrcuma. pasta de tomate, cúrcuma, exacto, especias que en realidad ustedes pueden utilizar las que quieran. Las que tengan también en casa. Y simplemente la cocinamos, le hicimos una cocción como compartida, por decirlo así, o mixta. Combinada. Que fue en horno, digamos que doramos muy bien esos vegetales, que ya tengan un poquito como de sabor y digamos que ya cambie un poco y no esté crudo el producto. Y esto en parte lo hacemos para, digamos, desarrollar los azúcares naturales o concentrar esos azúcares naturales de productos como la cebolla, y no necesitamos agregar azúcar a la receta, que obviamente sabemos que no es permitido ni para romper ayuno, ni en autoinmune, ni en realidad nada. Y eso nos ayuda a desarrollar también muchos sabores ahumados, tostados, que nos genera toda esa caramelización que se produce en el horno. Exacto, entonces esa es como la receta. Nosotros no agregamos ningún tipo de lácteo en la sopa como tal porque no la necesita. Utilizamos caldos naturales hechos en casa, pues que ustedes pueden hacer con las carcasas del pollo, con vegetales. Con los recortes de las verduras. Exacto. Básicamente nosotros tratamos de no desperdiciar nada. Si vamos a cortar una cebolla, pelar, quedarnos con el rabito, el cabo de la cebolla, todo eso lo almacenamos y al final de la semana o al comienzo hacemos una olla grande de caldo, la almacenamos y con eso cocinamos toda la semana. Entonces, en esta sopa nos parecía súper apropiado ponerle un poquito de proteína y, por ejemplo, acá tenemos el pollito, el mismo pollo que acaban de ver cómo lo hicimos, y le aportamos un tema de crocancia muy chévere, porque cuando nos tomamos una sopa, nosotros también somos unas personas que nos gusta mucho consumir sopas y ensaladas, y uno a veces siente, a mí con la sopa me hace sentir como confort, como que estoy en la casa, como Sopita que es algo caliente para calientico, este rico. frío y días Pero a lluviosos. veces se vuelve muy monótono si todo es cremoso. Entonces muy rico, y la cremosidad que tiene esta sopa no incluye papa, no incluye No tiene almidones, nada de nada. carbohidratos. Eso no te iba a tiene decir, crema, no tiene normalmente nada. cuando yo le digo a mis pacientes una sopa de vegetales sin papa, sí, no Sí, tiene sin que tener papa. papa para que sea... No tiene Ajá. que ser, incluso existen sopas deliciosas como una de espinaca que hacen en la casa de Federico. Eso iba a decir. En mi que casa, por la fibra natural de la espinaca queda. digamos, en mi casa las sopas o las cremas que hacen nunca tienen harina, nunca tienen crema de leche, son simplemente muchas verduras, muy poquito caldo de verduras y el líquido o lo que da la cremosidad es toda esa fibra y, digamos, esos cualidades que tienen los productos como la zanahoria, la espinaca, la selga, e inclusive brócoli, hacen la de puerro que es deliciosa, y digamos que de ahí un poco sacamos la idea para esta receta. Muchas verduras, muy poco líquido y que toda la cremosidad venga de esas verduras. Recuerden que los ingredientes exactos se los vamos a pasar para que no se preocupen y ustedes van a poderla replicar idéntica. O sea, hay video del paso a paso de cómo se hizo esto. Y si tienen alguna duda nos pueden escribir al doctor, a nosotros, al que quieran. Bueno, ¿Qué tal A mí no. esta combinación? Pili, ¿qué tal esta combinación para romper el ayuno? No, pues pase la cuchara, mijita. Perfecto, entonces esta es una de nuestras opciones, ustedes la pueden decorar como quieran. Yo creo que la comida entró por los Bueno, ojos, uno tiene que verla con gusto, disfrutarla, también pueden cambiar la proteína por otra que prefieran. A mí me parece que la proteína, la carne blanca es muy chévere para romper el ayuno porque cae suave en el estómago, es menos pesada. y esta técnica sirve para panar cualquier cosa, ¿no? No solamente pollo. Con esto, Todo, o sea, pescado, los que platanitos quieran. triturados sirve para panar pescados, camarones, langostinos, hasta las mismas verduras. Si de pronto quieren hacer, no sé, un brócoli con un apanado recubierto y como si fueran unas alitas. como si fueran unas alitas de brócoli o de coliflor, van perfectas. Sí, pues hay que ser dinámicos y cuando queremos hacer recetas saludables no tienen que ser para nada aburridas. O sea, digan, yo tengo ganas de pizza y háganla saludable y verán que queda deliciosa. Entonces ahora vamos a hacer un dip fede, que es como nuestro segundo plato. Ahorita Pili va a probar. Ahorita. Gracias, Pili. La Bueno, idea es que fuera algo lindo. Esta y segunda divertido. receta quisimos hacer un pesto que va a ser como nuestra base, y este pesto está hecho a base de kale, que es un superalimento, y ahí sí la doctora Pilar nos puede contar un poquito más de todos los beneficios que tiene el kale o el col rizado, como lo llamamos en Colombia, y este puntualmente era... Sí, era col rizado, Sí, era col del rizado. larguito. Yo sé que hay diferencias, hay diferentes variedades, pero Sí, pues la verdad yo no sé cuál es la diferencia nutricional entre el kale rizado y el Ok. no, ¿cierto? Pero mientras un vegetal más verde es, más fitonutrientes tiene también y menos azúcar. Entonces todos los vegetales verdes son permitidos en una dieta cetogénica, en la adaptación al ayuno, más que los demás colores. Entonces, o sea, el kale es perfecto y un pesto me parece maravilloso, Miren- incluso miren- para el pollo también, encima del pollo. Exacto. miren este eso es- color. La idea es que ustedes adapten esas recetas
a lo que ustedes quieran comer. Esto Esta es es- solamente una idea. Esto es ¿cierto, 100% Fede? antioxidante, lleno de minerales, vitaminas, todo, o sea que eso es un superalimento básicamente. Y lo que vamos a hacer es convertir este pesto, que como le decía la doctora Pilar, podemos usarlo como una salsa, puede ser una salsa para pollo, para pescado, para lo que quieran, inclusive para untar directamente en galletas. Recomiendo algo, cuando vayan a trabajar pesto o ingredientes con mucha clorofila, como son casi todas las hojas verdes, no las calienten. Es decir, si vamos a hacer una sopa, claramente sí. Pero si nosotros hicimos una salsa a base de alguna hierba verde, ¿está todo bien? Sí. Si nosotros hicimos una salsa a base de alguna hierba verde, no queremos darle temperatura. Es decir, si yo se la voy a agregar como salsa a mi pollo, no voy a ponérselo en la sartén y la voy a cocinar porque se va a oxidar. Visualmente y de sabor, el sabor también va a cambiar. Y esa oxidación se debe a que la clorofila, cuando entra en contacto con el oxígeno o Y con la la temperatura. temperatura, empieza a oxidarse, a cambiar de color y a cambiar también sus propiedades. Entonces, por eso, por ejemplo, la sopa famosa que les contamos de espinaca, que en estos días les montamos la receta, no lleva mucha cocción, lo que lleva es mucho licuado, para que se, Para digamos romper que toda esa fibra rompa toda la y fibra quede de la hoja. tersa, quede untuosa y no se sientan esos pedazos de fibra en la boca. Obviamente lo pueden colar, pero yo creo que al colarlo perdemos muchos de esos beneficios. Sí, pues lo ideal es la fibra para que haya fermentación también en el intestino, Perfecto. pero bueno, eso es por pues, entre Es Gustos. gusto, sí. Nosotros lo que les recomendamos siempre con cremas es un buen licuado, un buen procesador. El que no lo tenga en casa, piquen todo bien finito para que no tengan que, digamos, que colarlo y perder la verdura, que es la que verdaderamente estamos rescatando allí. Yo quiero hacer una anotación y es que las sopas en la noche son perfectas para personas que ayunan. Y como les decía en la charla, si están ayunando, traten de no comerse el mundo por las tardes o las noches, porque ahí es donde uno comete los errores y no baja de peso. Entonces una sopa en la noche es perfecta, algo de pesto en la ensalada y un poco de jamón serrano o un poquito de pollo así como este, algo así, de pronto como uno necesita como algo crocante, entonces pueden utilizar o sea, un poquito de estos platanitos encima de la ensalada para uno sentir Total. el crocante y no tenerse que comer necesariamente un sándwich, ¿sí o no? Sí, es Completamente verdad. de Yo creo acuerdo. que la noche es una gran debilidad para muchísimas personas que Incluyo. ayunan. De hecho, las 6 de la tarde para mí es la hora crítica. O sea, a esta hora ya Claro, porque para Ansiedad, personas, hambre, exacto, personas todo. como Fede y yo que trabajamos en la cocina todo el día, estamos tan ocupados Que no ha que comido. no hemos comido o no nos hemos dado cuenta que o hay hambre o probablemente ni la hay, sino que llega un momento es que es más que hambre, es ansiedad. Entonces yo creo que es muy interesante ver estos alimentos como unas oportunidades como de calmar esa ansiedad con algo rico, y yo por eso les digo, Pero acuérdate lo que esa caliente. ansiedad es precisamente la falta de comida, ¿me entiendes? Ujú. Entonces puedes tener una hipoglicemia o puedes tener pues, O la mejor dicho, insulina una alta. resistencia. Lo que decías tú, hay que Resistencia. Mejor dicho, escucharlo hay que igual. volver a leer. Hay que Resistencia a la escucharlo. insulina. Sí, total, hay Lo que escuchar al que cuerpo. tú decías en las Chao. preguntas que ustedes hicieron, te decía, igual hay que escuchar, no es como que, ay, voy a ignorar la ansiedad y ya, sino que esa ansiedad puede estar llamando como a, dame algo, Claro. y Lo puede que ser un pasa poquito es- ese pesto. Claro, ¿por qué cuando no? la siento ya es muy tarde, ese es Bueno. el problema. No dejar Entonces, que eso pase. Para terminar esta receta, lo que hicimos fue tomar ese pesto base que está delicioso, coger la mitad, o sea, cogimos una parte de pesto, media parte de queso crema, vamos a agregarle un poquito de zumo de limón, porque esta acidez nos va a ayudar a balancear también un poquito el amargo que tiene la col por naturaleza, y vamos a revolver e incorporar muy bien. Y esto Entonces es lo aquí que queremos. estamos creando que Fede. Estamos creando un dip, básicamente es un producto del cual podemos sacar en cualquier momento del día para acompañar con esta delicia de platanitos y compartir con la familia, comérselo uno si tiene ansiedad en la mitad o llevárselo al trabajo en una coquita y abrirlo y picar algo que digamos que va a ser bueno para el organismo y que va a ser aparte delicioso, que es lo importante, o es nuestra labor hoy aquí. Claro, Pili, si no quisiéramos adicionar queso crema, podrían hacer qué. Estaba ¿Tú qué pensando, recomiendas? eso tiene aceite de oliva, ¿cierto? Sí. También. Entonces estaba pensando, el pesto solo se puede comer entre comidas, cuando decíamos que tenemos ansiedad con vegetales, entonces puedo coger palitos de zanahoria, palitos Total. de algún vegetal y untarlo, ya sea con el queso crema, si tengo tolerancia al queso no hay ningún problema, porque lo probé y es muy rico, o el pesto solo. Y si de pronto, digamos que no, mi objetivo no es necesariamente bajar de peso, pues me parece que es un snack muy interesante con un poco de estas moneditas de plátano, no tiene Claro. que ser todo el paquete, puede ser medio paquetico, y comerlo con el dip, porque como es grasoso, eso hace que si yo me como el plátano con el dip, mantenga mis niveles de glicemia y de insulina mucho más estables.
Perfecto, entonces el dip simplemente es una alternativa o un medio para aprovechar ese pesto. Pero como lo acaba de decir Pili, lo pueden hacer como quieran, lo pueden consumir con lo que quieran. Por ejemplo, este pesto con zanahorias, lo que tú decías, con un poquito, no sé, de brócoli. Ya cada uno, dependiendo de su dieta y de los vegetales que sean más convenientes, lo va a escoger. Pero entonces, en este caso, nosotros los vamos a servir con un poquito de los chips. Vamos a abrir por acá uno. Que vamos a coger el bodegón o lo que están viendo que era decorativo, y lo vamos a usar para emplatar. Y simplemente a veces uno se siente como el raro de las reuniones que no puede picar nada y que ponen todo en un centro de mesa y uno es como, yo quiero de eso, pues bueno, hay que empezar a buscar esas alternativas que también te hacen sentir como, ves que yo sí puedo comer muchas cosas. Para mí el ayuno es una alternativa muy chévere, como le dice Pilar, no es para todas las personas ni para todos los estados de salud, pero Sobre todo puede ser para todos, pero el momento es lo que hay que elegir, ¿cierto? Porque Total. si venimos todos del hombre del paleolítico, en algún momento lo podemos hacer. Lo que pasa es que implementarlo juiciosamente es lo importante. Claro, y entonces esperamos que con estas recetas ustedes puedan lograr eso. Para las personas que ya hayan empezado a hacer ayuno intermitente o para las personas que gracias a esta charla con Pilar se vayan a animar a hacerlo. Vamos a empezar a hacerlo. Se vayan a animar a hacerlo, vayan a investigar un poco más. Estas son recetas pensadas precisamente para eso, para los momentos en los que sí pueden comer y que coman cosas que sean ricas y que sean bonitas y que sean muy provocativas. Y que hagan sus recetas, precisamente como dice María, atractivas para que ustedes también no solamente se llenen por lo que están comiendo, sino que se llenen por los ojos. A veces a nosotros nos pasa mucho que comemos por necesidad, porque llevamos una jornada larguísima, tenemos hambre y comemos lo que encontramos, y ahí es donde creo yo que he pecado, sobre todo yo, más en este proceso que estoy haciendo negativo de comer mal, pero que mañana vamos a cambiar. Pero cuando uno hace este tipo de cosas, uno dice, ve, yo puedo comer rico, fácil, porque esto rápido. literalmente se demoró en hacer 10 minutos entre mezclar entre hacer el pesto y mezclarlo con el queso crema. Entonces sabemos que son recetas que ustedes van a replicar y cuando lo hagan, por favor, nos traigan a todos. Claro a que Turbana, sí. a la doctora, a María y a Claro mí. que sí. Acá estamos para resolver todas sus dudas. Muchísimas gracias nuevamente a todos por habernos tenido acá, a Turbana, a la doctora Pilar por acompañarnos, a Carolina Laguado de Primavera, a todo el equipo Y Alma Rosa, de Alma obviamente. Rosa. Muchísimas gracias. ¿Qué tal este equipo tan maravilloso, pero además también el equipo que está detrás de cámara? Esperamos que hayan disfrutado mucho esta experiencia y estoy con María Camila Vélez. Ella es la directora de mercadeo de Univan. Y como les dije al iniciar el evento, Univan con su marca Turbana se vistieron con el alma rosa durante este mes de octubre. Por eso ustedes están viendo los paquetes rodando en todo el país de Turbana con este toque rosa. Porque el mensaje que queremos llevar es precisamente ese, un mensaje de vida a todas las mujeres. ¿Verdad, Cami? Caro, muchísimas gracias, de verdad, sobre todo a las personas que están conectadas con nosotros, a las mujeres plataneras que se conectaron en este evento, a aprender de la doctora Pilar, a aprender de María Luisa, de Federico. Muchísimas gracias a todos por este mes acompañarnos y vestirse de rosa con nosotros. Para nosotros como Univan y como marca Turbana es súper importante llevar este tipo de mensajes de concientización, de bienestar para todos. Nuevamente gracias y de verdad estamos muy contentos de todo lo que aprendimos hoy. Fue un evento increíble. Esperen muchos más eventos de estos. Para nosotros como marca seguirá siendo muy importante llevar todo este tipo de mensajes a todos ustedes. Así es, y es que esa es la sorpresa, porque es que ustedes han visto que durante el año hemos hecho varios eventos con Univan y su marca Turbana, y vamos a seguir haciéndolo. Vamos a sin seguir, duda Caro, alguna. vamos a seguir con todos nuestros invitados y seguiremos llegando a la mayor cantidad de hogares con todos estos mensajes de bienestar.
Y nosotros mañana les vamos a enviar el link de este evento para que lo puedan ver las veces que quieran y puedan seguir aprendiendo. Y mañana también con ese link les va a llegar el autoexamen, porque es que es súper importante que aprendamos a hacernos el autoexamen, así que ahí van a tener el paso a paso. Y en unos días les va a llegar el paso a paso de las recetas que nos enseñaron Fede y María Luisa el día de hoy para que también las disfruten. Muchísimas gracias, doctora Pilar. No, gracias pues a tu Urbana y a ustedes por toda la organización. Fue espectacular y yo también aprendí aquí. Todos aprendimos linda. muchísimo. Gracias. Qué recetas tan increíbles, María Luisa Pérez. Muchas gracias a María y ustedes. Fede, muchas gracias también a ustedes. Aprendimos y qué delicia. Gracias, Caro, Caro y como Alma siempre. Rosa nuevamente y la fundación pues han sido claves en todo esto y les agradecemos muchísimo ayudarnos a difundir este mensaje tan importante para todos. Muchas gracias a ustedes por apoyar esta causa que la verdad lo hacemos con mucho amor, todo el equipo de la Fundación Alma Rosa que en este mes estuvo pero con todo, dándola toda para mandar este mensaje de vida, y a todos los chicos que están detrás también en producción. Muchas gracias. Por favor, las mujeres, mandemos este mensaje de vida, concienticémonos y nuestro toque rosa. Chao y que disfruten mucho. Chao. Chao.